Juan Cobos Wilkins, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias. Su nueva novela, Pan y Cielo, publicada con La Isla de Siltolá, regresa después de 12 años al género histórico. ¿Se siente cómodo escribiendo novela histórica? Yo no consideraría estrictamente que Pan y Cielo es una novela histórica. Lo es mi primera novela, El corazón de la tierra, pero no la definiría tampoco como una novela histórica, porque a mí me interesa, junto con tener los pies en el suelo, me interesa el vuelo de la imaginación. Digo, y cuadra también en este caso, que a mí me gusta caminar sobre la tierra, y entiéndase lo que quiero decir, con los pies descalzos, pero si es posible, con ojos abiertos en la planta de los pies, para no quedarme ni siquiera en la primera superficie de la tierra, ni en el primer estrato, sino ver la realidad invisible, pero tangible, de lo que está bajo los pies en la tierra, pero al mismo tiempo que esos pies descalzos con ojos abiertos pisan el suelo, me gusta levantar la mano e intentar que en el dedo corazón se me cuelen como una alianza los anillos de Saturno. Así que he nacido en una tierra que es Río Tinto, que remonta sus raíces históricas pues a los tartesos, y de ahí legendariamente salía el oro y la plata que revistió al llorado y cantado templo de Salomón. Pero en el río Rojo de mi pueblo, que ya es algo que verdaderamente entra en el terreno de lo poco real, siéndolo, sí. Hasta hace un año, 2 años, se investigaba con un robot formas de vida semejantes a las de Marte, es decir, organismos extremófilos. Así que soy de una tierra con un gran peso y pozo histórico, pero lanzada también a las estrellas. Y eso es lo que me interesa en mi escritura. El corazón de la tierra contaba un hecho histórico desconocido, pero no lo pude escribir hasta que tuve una frase que me daba alas. Yo tenía una amiga invisible. Así comienza. Es decir, me abría, como he dicho, las alas y el vuelo a la imaginación. Y la última, que también recupera un hecho insólito, en este caso, está contada desde el cielo. Literalmente, la primera parte comienza a narrarse desde las alturas. Así que no me ha interesado nunca esa definición, porque pienso que, como en todos los campos de la política, la religión, la sociedad, el color de la piel, la sexualidad, en las fronteras, en vez de alzarse, igual que en los géneros literarios, las alambradas separadoras y sobre todo las alambradas de espinos, lo que debía de crecer es el trigo. Sí. Lo que sí es cierto que es una novela repleta de hilaridad, de mucho humor. Sí, Pan y Cielo es un registro literario diferente a las anteriores, pero claro, El corazón de la tierra contaba una masacre de mineros. La anterior a Pan y Cielo, El mar invisible, era la última noche de un reo que va a ser ajusticiado a garrote vil al amanecer. Ahí no hay opción. No había opción de registro literario humorístico o irónico, pero Pan y Cielo parte de algo tan asombroso y tan sorprendente como la afiliación de San Antonio Abad en un pueblo durante la Segunda República a la UGT. Y eso provocaba, obviamente, en quien yo se lo contaba, una O de asombro en la boca, y a continuación una sonrisa que se quedaba flotando en el aire como la del gato de Alicia, ¿no?, en el País de las Maravillas. Y eso me daba el terreno sobre el que yo tenía que construir, es decir, sobre la sorpresa, sobre lo asombroso, y al mismo tiempo con un registro de humor. Yo he dicho que quien solo había leído El corazón de la tierra o El mar invisible
supongo que me imaginaba como un autor dramático y a la misma persona también lo consideraría casi como el pensador de Rodin, Sí. con la náusea de Sartre puesta aquí, o como Atlas, ¿no? Y mis amigos saben que tengo sentido del humor. Y es más, creo que muchas veces se malogra una obra literaria por no saber desde qué voz la historia que se cuenta quiere ser contada. Y esta demandaba esta nota de humor. Esta demandaba, esta me cogió por las solapas y me dijo, me han afiliado a la UGT, ego sum qui sum, yo soy el que soy, me está pidiendo explicaciones de cómo es eso de un santo con un carnet sindical paseando por las calles de un pueblo y sobre el que se arroja pan, viandas, chorizos, queso, jamones. ¿Por qué? Pues porque el pueblo devuelve al santo lo que el santo dio en vida y lo consideraron un santo del pueblo, un santo comprometido socialmente. El sindicato que había era ese y a ese lo afiliaron. San Antonio Abad es un santo que, siendo de familia rica, repartió todo lo que tenía entre los pobres y se retiró al desierto como eremita. Entonces, en Trigueros le devuelve el pueblo lo que él había dado. Y además comían de esas tiradas que se llaman, de esas cascadas de pan y desde ese maná laico caído de azoteas y de terrazas. Durante meses comía mucha gente necesitada. He dicho comían y creo que en los tiempos presentes podemos poner el verbo también, en ese tiempo en presente, quizás por desgracia, ¿no? Y además me interesaba una cosa fundamental, o dos. Una, que mientras el santo, que es querido y sentido como un hombre bueno, como un buen hombre, en el sentido además machadiano de la palabra, porque es un santo que creo que no se le conocen milagros y que no tiene cofradía, mientras el santo está en las calles, no hay ni poder religioso, ni estatal, ni la Iglesia, ni el Estado manda. Está 30 y tantas horas procesionando, un día con su noche y aún más. Las puertas de ese pueblo están abiertas de par en par, y yo diría incluso de par en paz. Los triguereños y la gente que viene de fuera son acogidas, recibidas y tienen comida y bebida, y además no sucede nada. Es decir, el alcalde, la alcaldesa y el cura entregan al santo al pueblo y ellos ya no mandan. Manda el santo con el pueblo y el pueblo con su santo. Y no ocurre nada, eso es muy interesante. Y como en 1932 la ley de confesiones y congregaciones religiosas consideró entierros y procesiones, manifestaciones de orden público que requerían permiso gubernativo, la sociedad se podía haber escindido, se podía haber dividido en ese pueblo, enfrentando a familiares, vecinos, amigos que tomaban posiciones estrictas y contrarias, bien hacia lo religioso o hacia lo político. Y no sucedió así. Siguieron mediante ese escudo protector del carnet colgado, que al santo lo protegía y unía lo del César con lo de Dios. Salió y no sucedió nada. Llovieron panes y en el país, muy poquitos años después, sin tolerancia, sin convivencia, sin libertad, llovieron balas. La imaginación es una nota predominante en su obra, aunque quizás en esta última novela la realidad prime por encima de la imaginación. Es que casi siempre hay que buscar muchas ocurre, veces, ¿no? En el día a día. Es que casi siempre ocurre. Yo creo que está pasando continuamente. Lo que sucede es que no reparamos en ello. Están cruzando ante nosotros eso intangible, eso invisible, eso que sabiendo interpretarlo nos pone en contacto. Y no estoy hablando de cosas extraordinarias, estoy diciendo sencillamente algo que es, pues no sé, como si al azar, que es lo que mueve esto, al azar te das cuenta que casi
metiéndole una H se convierte en azahar y te perfuma el destino. En una entrevista publicada en 2013 aseguró que ser escritor se ha convertido en una profesión de riesgo. Sí. ¿Sigues pensándolo? Sí, naturalmente. Hace muy pocos días también me hacían una entrevista y hablaban cómo los creadores habéis vivido esta crisis, igual que hablaba antes de la lección de tolerancia, de convivencia y del verbo del pasado al presente. Dije, no, lo primero es corregir el verbo, cómo la hemos vivido, no, cómo la estamos viviendo. El presente, claro, sí, es una profesión de riesgo ser escritor, es una profesión de riesgo ser cantante, ser librero, ser cineasta, todo lo relacionado con la cultura. Es una profesión de riesgo, pero de riesgo de supervivencia. De riesgo lo ha sido siempre. Cuando uno toma sentido de la contemporaneidad para trascenderla y ser testigo de su tiempo, más allá de la modernidad, porque ser moderno es la mejor manera de quedarse antiguo, sino siendo contemporáneo, es decir, armónico contigo y con lo que te rodea, ya es riesgo. Cuando no usas el lenguaje en vano y cuando tu posición del mundo tiene que ver con ese sentido ético, estético de Juan Ramón y con esa libertad que decía antes en las fronteras, es una profesión de riesgo. Pero hablo de posición del mundo, ahora es también sencillamente de supervivencia puramente material. Sí, porque en sus novelas se nota mucho al poeta. Se nota porque mi postura, mi eje en el mundo es la del poeta. Mi concepción y mi recepción del mundo es la del poeta. Mi cuidado a la hora de tocar el lenguaje es como cuando niño cazaba libélulas o mariposas, como creía que si le quitaba el polvillo de las alas no volaban, y no estaba tan equivocado. Lo que pasa es que yo creía que era un polvillo mágico, sí. Y sabemos las escamas que es, pero sigue siendo un polvillo mágico y creo en eso, ¿no? Porque claro, incluso si quieres polvo serán más polvo enamorado, y quiero que sea eso la escritura. Por esa concepción del eje del poeta, pero intento que no sea verso en prosa. A mí la novela lírica que convierte la frase en un verso tendido no me interesa, la verdad me cansa eso cuando se convierte en novela. Otra cosa es un flash de prosa poética, no estoy hablando de Ocnos, por ejemplo, ¿no? O pero en la novela la arquitectura es otra cosa. Lo que sí me gusta es el ritmo del lenguaje, la precisión en la palabra y un relámpago de vez en cuando, pero novelar muchas veces es tener una madeja que desenredas y al mismo tiempo que desenreda se desovilla, cada puntal sale otro. Y la poesía es al contrario, es ovillar, apretar intensamente. ¿Huelva da para muchas ficciones? Sí, sobre todo porque creo que es una tierra bastante virginal en historias, literariamente, y hay muchos más poetas que narradores, sí. En Huelva. Y entonces creo que hay mucha, como Huelva todavía casi es un territorio por descubrir, y hablo geográficamente, también creo que lo es. Más apartada de España, ¿verdad? Para bien y para mal, ¿eh? Sí. Para bien y para mal, sí. Y entonces, pues, en ese sentido, me parece que es un territorio literario que a mí me interesa. Mi pueblo me interesa como, salvando las distancias, sí. Entiéndaseme, pues como un Macondo íntimo, ¿no? Además, como tiene una historia tan especial, una época victoriana, los ingleses, ese río que hemos hablado antes. Su apellido Wilkins es de origen... Claro, mi bisabuelo. ¿Por eso investigó para el libro la Huelva anglosajona? Sí, la Huelva británica, sí, naturalmente, sí, claro, porque cuando yo era pequeño en casa se almorzaba hacia las 12 o las 12:30 y en casa se ha seguido tomando el té
todas las tardes, y a mí me asombró cuando me fui interno fuera, pues que más allá de los límites geográficos que vivía un niño de 10 años, lo normal era comer hacia las 2, almorzar hacia las 2 de la tarde y en casa hacia las 12:30. Y cuando yo tomaba un té, o quería un té, repito, niño de 11 años, como para mí normal, los compañeros me decían que en su casa se los daban cuando estaban malitos del estómago. Y, por ejemplo, no había casetas de feria diferentes como en otros pueblos andaluces. Había una y nada más puesta. Las casas pertenecían a la Rio Tinto Company Limited, eran casas victorianas. Había una iglesia protestante, había un club de tenis, había un club social con la sala Men Only. Entonces, obviamente, había un cementerio británico en el que yo me iba con 16 años a Lord Byron porque me parecía que era lo suyo, en un cementerio británico. Entonces, obviamente, sí me interesó investigar la Huelva británica. Y quedan todavía muchos señales de esa presencia. Muy ¿aún? Destruidas. Sí. Sí, muy destruidas. El cementerio británico, yo he dejado de visitarlo hace años porque la última vez pues se me caía el alma al suelo de ver lo abandonado, lo dejado que estaba. Creo que pertenecía, no me atrevo a asegurarlo, pero creo que pertenecía a Endesa o algo así. Sí, por facturas impagadas de la anterior compañía, cosas, en fin, se podría hacer un chiste diciendo que los muertos así encontraban luz, pero ni esa es la luz que se quiere ni la que se paga. Además, ahí estaba cortocircuitada. Usted compara al poeta con un funambulista. Sí. ¿Para qué escribir poesía entonces? Pues para tratar de mantener el equilibrio, porque es un funambulista con vértigo. Bueno. Yo soy funambulista pero con vértigo. La poesía es un vértigo y el funambulista es con vértigo. Y yo me siento como alguien que camina también sobre un abismo con vértigo y con una pértiga en los brazos, y en un extremo de esa pértiga está la armonía y en el otro está la pasión. Ganó el premio de la crítica en 2012 sí. con su poemario Biografía Impura, que hacía 11 años que no daba a luz un poemario. Sí, y como ahora en la novela 8 años también. Yo soy un escritor... A otro ritmo, ¿verdad? Sí. Otro ritmo alejado de los circuitos comerciales no que te exigen una novela al año prácticamente. Sí, afortunadamente yo no tengo esas exigencias, no me he movido nunca en ese mundo. Mi literatura creo que no es complaciente. Yo podría a lo mejor haber seguido repitiendo, pues no sé, el éxito del Corazón de la Tierra, que fue mi primera novela y lleva un montón de ediciones y miles de ejemplares. La segunda novela no respondía a eso, la tercera tampoco, esta última menos todavía. Yo sé que le estoy cambiando el tercio constantemente al lector, pero yo creo que los lectores van creciendo, cambiando conmigo. Panza Rey, todo fluye. Yo no soy el mismo que era en el 2001. En las aguas literarias y en las aguas de la vida en las que me baño, cuando salgo y cuando entro, he cambiado. Pero no solo yo, sino que el río, aunque sea instantáneo lo que tarde el bañista en entrar, ya la corriente pasó. Y yo no soy el mismo que se baña, ni el río es el mismo. Y el escritor tiene que emocionarse, perturbarse, rebelarse con B y con V con lo que escribe. Y eso el lector lo tiene también que vivir. Y creo que los lectores también lo agradecen, aunque se sorprendan, ¿no? Que uno acabe siendo pues la persona que va evolucionando y además va aprendiendo, no nos engañemos. Los recursos que yo tengo en mi cuarta novela, en Pan y Cielo, para construir una historia
fuera del tiempo, con muchos personajes saltando de 1932 a la actualidad o al pasado. No son los mismos. No son los mismos, no son los mismos. Quizás por eso ha decidido publicarlo con La isla de Siltolá, con la que inaugura una colección de narrativa. Pues yo creo que ha sido una elección mutua, ¿no? Yo sabía que necesitaba un editor, escritor, incluso poeta en este caso, pero escritor. Y es muy hermoso que alguien cree una colección para que tú publiques expresamente, porque La isla de Siltolá era hasta ahora una colección de textos poéticos y no tenía narrativa. Y yo la he inaugurado con Pan y Cielo, eso me emociona y además me parece que abre unas vías a los narradores andaluces que poetas tenían más canales de publicación, pero narrativa menos, en una editorial que cuida tanto los libros y que tiene una distribución nacional. Así que estoy muy contento. La industria editorial andaluza parece que sigue sin despegar. Sí, creo que sí. Y además las grandes y poderosas editoriales lo están fagocitando todo, se lo están comiendo todo. Es como las pequeñas tiendas que había en los barrios de familia, en la que había un trato personal con el tendero y te conoce, y esas también han sido absorbidas o sencillamente han cerrado con esos tanques devoradores que van aplastando lo que queda. Y entonces, bueno, ahí se entra en una historia en los que los francotiradores estamos... Sí, que digo que este símil de los ultramarinos es muy Sí. acertado, porque acaban sobreviviendo los que se dedican a ciertos productos exquisitos, y quizá, al menos en Andalucía, está pasando igual. Y Solo además, sobreviven las editoriales así exquisitas. es, y hasta por la palabra, por lo que conlleva detrás de lo que ha dicho, pero hasta por la belleza de la palabra. Quien es capaz de seguir llamando a su modo de vida familiar ultramarinos, que es bellísimo. Ya te está situando en un espacio, en un terreno, hasta en un color, y se te está abriendo el horizonte ultramarino. Uno de sus últimos libros es Mysterium, una recopilación, si no tengo equivocado, de piezas teatrales. También crearon la colección para publicármela, porque no tenía una colección para ediciones en huida. Ediciones en huida no tenía una colección para lo que yo iba a publicar y que a ellos les apetecía mucho, que son breves piezas de teatro. Y entonces crearon una colección y le sugerí el nombre Extravaganza, y Extravaganza la han llamado, Extravagancia, que bueno, pues también me parece que ha abierto un terreno fértil para creaciones que no pertenecen estrictamente a ningún género, que todos escribimos en algún momento de nuestra vida y que no se sabe muy bien dónde colocar, pero es que en el siglo XXI en el que estamos, la creación como la sociedad es mestiza. Sí. Entonces, bueno, pues mira, parece, no había caído en eso. Un pionero. Será por ser de Huelva, ¿no? Será ese carácter pionero de ser de Huelva, pero bueno, me agrada, me gusta mucho, sí. No había caído al reparar en eso, me he dado cuenta que las dos, sí. Fíjese, y una editorial además que está trabajando también muy bien, con ediciones en huida y de manera muy intensa. A mí me gusta, es decir, yo he publicado con Plaza y Janés, que es Penguin Random House Mondadori, y he publicado con Planeta, que son esas grandes, pero me gusta mucho publicar con estas pequeñas como la editoriales ultramarinas. Sí, magnífico, yo que sé, me lo quedo. Vale. Ediciones ultramarinas, sí. ¿Cuál es su relación con el cine? Porque El corazón de la tierra, de Antonio Cuadri, es el pan y el cielo, le debe mucho, está dedicado, de hecho, está dedicado. A él. Pues son relaciones desde la infancia. Yo
tengo la suerte de que nací en un pueblo con un gran cine-teatro, que es un edificio de la época de los ingleses. Y entonces en mi familia estaba abonada a una fila del cine, abonada. Y había cine pues los fines de semana y un día entre semana. Y yo cuando era autorizada, tolerada, que era una palabra que es tremenda, tolerada. Es decir, alguien se arroga el poder de decir se puede o no se puede, la toleraban. Bueno, pues cuando era autorizada, tolerada, me llevaban. Y recuerdo, eso no se me olvidará, son esas cosas que caen en la memoria y perviven durante los años, a la salida de un cine, de una de las sesiones, mi madre y mi tía Mercedes y mi tía Angelina comentando, este domingo ponen una estupenda, pero el niño no puede venir porque es muy fuerte. Un lugar en el sol, la de Elizabeth Taylor y Montgomery Clift. Y a mí aquello de un lugar en el sol me avivó la imaginación. Yo dije, Dios mío, no paré hasta que no conseguí ya mayor ver un lugar en el sol. Quiero decir con esto que yo me recuerdo con un libro en una mano como lector y una entrada de cine en la otra. Y mi formación, han corrido paralelas esos dos artes, el cine y la literatura. Además en Río Tinto gustaba también mucho la música, había pianos en las casas por la herencia. Y soy muy cinéfilo. Sí. Y sucede algo también muy curioso. Cuando yo escribí El corazón de la tierra, yo se la dediqué a mi abuelo, a Juan Wilkins, habitante del tiempo que late en este corazón de la tierra, porque por mi abuelo había conocido la historia de la masacre de los mineros en Río Tinto. Y Pan y Cielo, en la época que se desarrolla la novela, esta última, el alcalde del pueblo de Trigueros era el abuelo de Antonio Cuadri, que era del Partido Republicano Radical de Lerús. Y cuando yo a Antonio, sin saber esto, que rodó la película El corazón de la tierra sobre mi novela, le dije, hay que ver en tu pueblo que afiliaron a un santo a la UGT, salió todo ese tipo de historia que he contado antes. Se me queda mirando y dice, veo que no sabes que era mi abuelo el alcalde. No, yo solo me había llamado la atención la historia, pero aún no había investigado sobre el hecho. Y claro, el saber que su abuelo era el alcalde me puso las pilas. Además, él me facilitó información, bastante información. Porque eso es otra cosa que te iba a preguntar. Investigas mucho y exhaustivamente para escribir tus libros, es otra de tus características. Sí, por eso también me lleva años, porque hay una documentación histórica rigurosa. Recuerdo, es que me comentaban en la Fundación Medina Sidonia, que Isabel, la duquesa, comentaba con Lilian y con otras personas que El corazón de la tierra le parecía, pues, claro, que lo dijera ella, a mí eso de verdad me ha dado mucho abono para seguir escribiendo. Ejemplo de novela, lo que es una novela, pero con rigor histórico y sabiendo meter la documentación sin el peso que lastra a la fuerza querer demostrar. Y en esta igual. Yo he consultado, he visto hasta las actas del Congreso de los Diputados, las sesiones de Cortes en la que se discutió un diputado, el señor Cano López, sobre la ley de confesiones y congregaciones religiosas, lo de los entierros y las manifestaciones que he dicho antes, y cómo en el Congreso llegó eso. Se habló de la historia de la filiación del santo en Trigueros y entre paréntesis ponía risas de los diputados. Bueno, pues todo eso yo lo incorporo en la novela, pero no lo incorporo de la manera que puede decir aquí apabullantemente, para que veáis esto, o de pronto, qué pesado estas páginas. No, está contado, creo que he intentado de otra manera, de forma que sea pues natural el cauce y que tiene sentido dentro de la historia porque lo pide. Que cuando quitas el andamio, ¿no?, el edificio, no se ve ese trabajo. Naturalmente. Volvemos a lo que decíamos antes, en este caso, algo invisible que sostiene un trabajo poderoso detrás. Es casi, hablando de arquitectura,
como las catedrales góticas, el increíble trabajo que hay detrás para que aquello parezca que está flotando en el aire. Y esa flotación aérea conlleva unos cimientos muy profundos del conocimiento arquitectónico, ¿no? Hablabas antes de los libros, hablabas de una entrada de cine, Sí. y la oralidad sería la tercera pata de tu... A mí la oralidad me llevó desde niño también a fabular. Yo sentaba a mis amiguitos bajo una acacia que había en la puerta de casa en las noches de verano y le contaba historias, inventaba historias, y era de alguna manera invención mía, pero reflejo de las historias que escuchaba en mi entorno. Me contaban historias mi madre, mi tía, que he hecho antes referencia, mi abuela, y las tatas que había en casa. Diferente, las de mi familia eran pues más de hadas, de seres feéricos, de los cuentos que todos imaginamos de hadas, y las de las tatas eran más apegadas a la tierra. Otra vez de nuevo esos pies descalzos en la tierra, mirando esas estrellas, esos anillos de Saturno, esa voluntad de que una estrella fugaz hay que cogerla en cuanto pasa y que las estrellas son alcanzables. Es decir, pues lo de Calígula, todo sería distinto, digo Calígula de Albert Camus, todo sería distinto si me hubieran conseguido la luna. Bueno, pues eso hay que pensarlo, ¿no? Que se consigue. Y la oralidad se está perdiendo ahora. La oralidad Mateo, José María Merino, sí. tú, como cuentas, sois escritores quizás en parte por esa literatura oral, y ahora si no se cuentan esas historias habrá niños que no salgan con interés. A mí me parece muy hermoso contar y escuchar las historias, y eso, por ejemplo, en este último caso, en lo de Pan y Cielo, me ha servido en la construcción de los diálogos, que fluyen, según me dicen los lectores, naturales, no impostados, no artificialmente literarios, con el lenguaje cuidado, pero no procurando que aquello sea, sino con oralidad, porque no hay nada más chocante que hecho para detrás, ya que hemos hablado tanto en cine como en novela, en escritura, que el lenguaje falsamente natural e impostadamente literario. A mí la oralidad me fascina. Yo recuerdo en la cama, sentado al borde de la cama, un familiar contándome una historia y yo embobado, y a mí eso me parece muy importante. Es una pena que se pierda. Le han puesto su nombre a la biblioteca de la cárcel de Huelva. ¿Qué se siente? Sí, pues se siente, mira, es de esos regalos que te hace. Me paro porque eso me emociona. Son de esos regalos que uno no puede imaginar que va a suceder. Y los presos de la cárcel de Huelva crearon un club de lectura y le pusieron mi nombre. Y me emociona siempre saber que donde se alinean paralelos los barrotes privadores de libertad, pues también se alinean paralelos los lomos de los libros que contienen aquello que ni siquiera la cárcel puede robarte, que es el vuelo con la imaginación hacia la libertad. Y otro regalo que me ha hecho que, pero bueno, ya que lo hemos dicho, me gusta contarlo, ese cine al que yo asistía de niño también. Y eso me hace muy feliz, porque ves, siguen siendo lugares creadores de sueños, donde la gente va a abrirse hacia otro mundo, a vivir otras vidas. Lo hace en la oscuridad de la sala del cine y lo hace en otra oscuridad que es la de la cárcel, pero en ambos se abren los horizontes. Pues yo con eso de verdad creo que tiene sentido el un día decir voy a escribir, y cuando en la soledad de la escritura de noche uno se pregunta con una interrogación que cae sobre la cabeza, el símbolo de interrogación, si estás lírico, crees que es el cuello de un cisne, si estás aventurero, crees que es el garfio
de un pirata, si estás místico, crees que es una llama de Pentecostés, pero es una interrogación que al fin de cuentas a veces como una soga del ahorcado y te dice, oye, no expires porque todavía hay un soplo, pero te preguntas ¿para quién? ¿Por quién? ¿Le llegará esto a alguien? ¿Tiene sentido? Pues cosas como estas son una linterna de luciérnagas para seguir. Juan, gracias por regalarnos tu presente. Pues muchísimas gracias, y lo que espero es que los lectores compartan un poquito del futuro con quienes escribimos, con quienes, no digo con mis obras, con quienes escribimos. Gracias. Adiós.